El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos ya en la recta final de A Primera Hora. Reitero, penúltimo programa del 2019. Así que seguimos con los balances, seguimos con las evaluaciones. Vamos ahora mismo a revisar o hacer un balance sobre la política de gestión de riesgos para el curso de este 2019 y la proyección para 2020, entre otras cosas, dentro de la gestión del gobierno nacional. Visita nuestra mesa de trabajo Alexandra Ocles Padilla. Ella es la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida, buenos días. Gracias, Fabricio. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto poder estar aquí en la radio. ¿Cómo cerramos 2019 en el ámbito de su competencia? Bueno, hemos tenido un año con algunas situaciones complejas. También creo que espacios satisfactorios del accionar de la política pública de gestión de riesgos. Así que tengo, y conjuntamente con quienes hacemos el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos un balance positivo de lo que ha significado la gestión durante este año. ¿Cuál ha sido el principal hito, los principales hitos de los temas asociados a la gestión de riesgos en el curso del 2019? Hay varios, Fabricio. Uno de esos hitos es haber logrado solucionar un tema que después de 8 años aproximadamente le generó complicaciones a un cantón de la provincia de Loja, el cantón Calvas, y poder tener una solución frente al encauzamiento de la quebrada Totoras. Este ha sido un problema que de verdad significó muchas complicaciones para las familias, así que hemos establecido ya el mecanismo de solución, que es la reconstrucción del túnel. Hemos entregado ya este proceso de contratación con quienes van a trabajar en este tema. Otro de nuestros logros para este año ha significado el sistema de alerta temprana. Este sistema hemos trabajado ya por completar la segunda fase, es decir, hoy todo el perfil costanero tiene instalados sirenas señaléticas, zonificación, mapas de zonificación, para contar con el monitoreo constante 24/7, los 365 días del año, para prevenir, ¿no es cierto?, y alertar a la población frente a la posibilidad de tsunamis y también de desborde de los ríos. Este sistema además entregó este año dos boyas que son fundamentales para el monitoreo de los de tsunamis especialmente. Otro de los logros para nosotros es haber generado un proceso de diálogo alrededor de lo que significó el Acuerdo Nacional por la Reducción de Riesgos, un tema que durante este año tuvo muchísimo énfasis en la gestión. Nos interesa mucho poder generar espacios de diálogo, de conocimiento alrededor de lo que significó el acuerdo, y ese es un tema que nos permitió hacer una conexión no solo con las instituciones públicas, no solo con los gobiernos locales, sino especialmente con los sectores privados que en muchas ocasiones están al margen de la política pública de gestión de riesgos y que obviamente en el rato de una emergencia tienen una gran implicación. ¿Cómo les fue con el tema presupuestario este año? ¿Alcanzaron los recursos este año para la gestión de riesgos? Alcanzaron los recursos, hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder priorizar nuestras acciones. Cerramos con una ejecución aproximadamente del 90% de nuestro presupuesto. Con 90%, entonces ustedes son una de las instituciones que más alta ejecución presupuestaria tuvo este año. Sí, hemos porque hay otros casos que se conoció son de llorar, que no llegan ni al 50%. Bueno, ahí cada uno explicará su gestión. Nosotros estamos cerrando aproximadamente con el 90% de ejecución, y eso obviamente da cuenta también del trabajo que hemos hecho en cada uno de los lugares, del trabajo territorial especialmente. Yo me he dado la vuelta al país reuniéndome con los alcaldes, con los prefectos, porque es importante que ellos en el territorio asuman también la competencia de la gestión de riesgos. ¿Cuál es el norte de la gestión de riesgos para el 2020, ministra Ocles?
Fabricio, yo diría que hay varios temas. Uno de esos es seguir trabajando, obviamente, en la reducción del riesgo, esto a todo nivel. La prevención también es fundamental para nosotros, poder consolidar una cultura de prevención con un énfasis especialmente en la ciudadanía. Creo que hay avances importantes que hemos hecho a nivel institucional. Tenemos hasta ahora aproximadamente 287 comités comunitarios creados a nivel nacional y 44 redes de participación ciudadana en gestión de riesgos, y eso es importante, pero sentimos que todavía nos hace falta profundizar un trabajo con los ciudadanos a nivel nacional. ¿Cuál es el norte del gobierno del presidente Moreno para 2020, ministra? Creo que hay un trabajo también basado en los cambios de acción, sobre todo en los territorios. La apuesta del presidente Moreno ha sido una apuesta por reivindicar lo social, por poner una mayor atención y énfasis desde el accionar de la política pública en los sectores más desposeídos, y en ese trabajo estamos desarrollando todas las instituciones una acción mucho más fuerte a nivel territorial, haciendo que la presencia del gobierno se visibilice y se sienta en cada uno de los territorios a través de los distintos programas y servicios que las instituciones públicas tenemos. Ha habido avances en lo social, no hay pendientes allí, no hay cosas que no se lograron cumplir. Creo que hay algunos aspectos que están pendientes. También los temas presupuestarios han significado poder hacer una serie de recortes, de ajustes que tienden a quizás a tener una mirada en torno a que varios temas pueden tener un retardo en el cumplimiento, pero de todas formas uno de los énfasis fundamentales del presidente ha sido poner esta atención especial en lo que tiene que ver con el proyecto de vivienda, por ejemplo, el de Casa para Todos, en los temas de las misiones Ternura, de la misión Mis Mejores Años, en donde hay un trabajo especial con los sectores, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. ¿Pero se sabe cuántas casas finalmente se han construido, por ejemplo, este año? Este año se han entregado más de 4,000 viviendas, Fabricio, y digamos los entes competentes en ese sentido están trabajando igual 24/7 a lo largo y ancho del país en varias zonas para poder ir cumpliendo con las entregas de los planes habitacionales. Yo le quiero pedir una reflexión a Alexandra Ocles, que nos visita esta mañana, sobre una nota que publicó el 23 de diciembre Diario Expreso. La obra social del gobierno de Lenín Moreno se queda en medio camino. Lento avance en la reapertura de las escuelas rurales. No hay fecha para crear los institutos técnicos. Están estancados los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La nota de Expreso habla de una serie de pendientes en el ámbito social este año por parte del gobierno del presidente Moreno. ¿Qué explicación le podemos dar al país sobre esto? Primero, quisiera saber si esto corresponde a la realidad desde su óptica. Fabricio, creo que hay varios temas en los cuales ha habido un avance significativo en torno a la hoja de ruta en lo social. Es posible que muchos de esos temas no se hayan visibilizado adecuadamente, pero creo yo que han habido temas fundamentales en los cuales esta mirada y este enfoque sobre el tema social en el país, como digo, con los sectores más empobrecidos, se ha venido desarrollando. Está el tema de los créditos que, por ejemplo, ha puesto la banca pública para el tema de emprendimiento, que es uno de los aspectos fundamentales. Está los hechos y las acciones desde la política pública a través del Mi Primer Empleo que está desarrollando la Secretaría de la Juventud. También creo que hay temas que corregir. Una de nuestras críticas a la interna ha sido precisamente, por ejemplo, el tema del registro social, un aspecto que hay que revisar profundamente, en donde creo que hay algunos errores. Nos ha pasado a nosotros, hemos visto un poco a partir de las consecuencias a varias familias por época invernal 2018-2019,
cómo por efectos del registro social quizás vieron restringidos las ayudas, así que ese es un tema que hemos planteado a la interna del gobierno, hacer un trabajo mucho más exhaustivo para poder llegar de mejor forma a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Hay algunos errores que son, digo yo, un poco imperdonables, que una persona que tiene en su casa a un familiar con discapacidad o que lo tiene con una enfermedad crónica y que ella es la responsable, que haya comprado una lavadora o una refrigeradora no quiere decir que tenga una situación económica con una situación económica favorable, al contrario, digamos, son cosas que tienen que ser revisadas y por esa situación a veces se les ha retirado el bono o se les ha retirado algún tipo de ayuda. Esos elementos que afectan notablemente a aquellas personas tienen que ser revisados y lo hemos planteado y eso es uno de nuestras revisiones a la interna del gobierno también. Ahora, también se podría sentir que hay anuncios generados desde el Ejecutivo o desde el propio presidente de la República que luego, al final del año, no se han logrado cumplir. Por ejemplo, la reapertura de escuelas unidocentes no se cumplió en el número que se había anunciado originalmente, o por ejemplo la creación de institutos técnicos superiores. ¿No será que tal vez hay falta detrás del anuncio presidencial o del Ejecutivo una planificación mucho más concreta para poder cumplir con estos anuncios? Fabricio, digamos, cuando uno está a la interna de la administración pública, uno sabe que hay algunos elementos que son complejos en el avance y en el tiempo. Quizás en este caso, digo, las explicaciones directas de por qué esta falta de reapertura de las escuelas unidocentes, creo que en algunos casos hay varios temas que considerar. No se trata solo de adecuar la infraestructura de la escuelita para que vuelva a funcionar, se trata también de que podamos tener profesores contratados para poder estar en las escuelas, para poder acompañar el proceso educativo. Hay varios elementos que me parece a mí tienen que ser revisados en ese sentido. La ministra de Educación está trabajando sobre ese tema, tiene un mandato directo del presidente de la República para poder hacerlo con mucha mayor celeridad y están en ese proceso. Creo que hay temas que se tienen que revisar a la interna de la contratación pública para que puedan ser más ágiles sin que eso signifique saltarse la norma. Pero también sí, probablemente uno podría sentir que hay anuncios que finalmente terminan siendo eso, anuncios que no se concretaron en la práctica. Es posible que algunos anuncios no, o algunos anuncios que se han expresado han tenido todavía un tiempo o tienen todavía un tiempo para ir cumpliendo esos plazos. Creo que hay un trabajo que se está desarrollando desde el CENESID, por ejemplo, con lo de los institutos técnicos, desde el Ministerio de Educación. También hay varios temas estructurales que se tienen que corregir, Fabricio. De lo contrario, abrir escuelitas o reabrir las escuelitas docentes sin haber corregido la parte medular del proceso educativo tampoco tiene mucho sentido. Entonces, hay cosas que se están haciendo a la par, hay cosas que significan un cambio también a la interna de la propia institucionalidad para poder optimizar procesos, recursos y para poder sentir que la aplicación y la ejecución de la política pública llega realmente a donde tiene que llegar. ¿Será que en el 2020... Al finalizar este 2019, le pregunto a Alexandra Ocles, ¿será que de cara a 2020 nos comenzamos a ocupar de lo importante y no solamente de lo urgente, ministra? Yo creo que hay una planificación importante que se tiene que ir dando en estos años y que se tiene que cumplir. También recordemos que ha habido la necesidad de revisar ese país que se encontró y de ir corrigiendo muchos de esos temas urgentes que estaban ahí arriba de la mesa y que había que trabajarlos y luego poder ordenar las finanzas del Estado, poder generar también una mirada sobre la política económica. Es posible que haya generado quizás un retraso en aquellos temas que son importantes y hayan puesto como la mayor atención en lo urgente, pero creo que también hay un proceso
diría yo, autocrítico de poder ir viendo estos elementos que han retrasado con el cumplimiento de varios de esos anuncios que son fundamentales para el país. ¿Y será que en 2020 también se deja de mirar al retrovisor y se comienza a mirar hacia adelante, ministra Ocles? Yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante. Pero da la impresión hacia, que eso no ha ocurrido. Mirar hacia atrás, obviamente, tiene su nivel de importancia porque le permite ver a uno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Analizar aciertos y errores y proyectarse hacia el futuro. Es. El problema es que da la impresión que solo se mira al retrovisor. Creo que yo siempre digo que uno tiene que dar pasos hacia adelante. Cuando uno se queda mirando hacia atrás, pierde de vista lo que tiene que hacer. Y es cierto, cuando uno llega a una institución, revisa todo lo que se encuentra y le aseguro que el tiempo que usted esté a la interna de esa institución no va a terminar de saber todo lo que todavía le falta por hacer. Pero obviamente uno tiene que poder proyectar qué es lo que necesita realmente hacer desde la institución, qué es lo que necesita realmente, en este caso, el país. Y creo que es importante, después de todo lo que hemos vivido, de los últimos hechos, además de octubre, poder hacer una lectura crítica de esos momentos para poder generar desde el accionar del gobierno también aquellos elementos que transformen la vida de la gente. Yo siempre digo, y usted me ha escuchado, Fabricio, a lo largo de los años de conocernos y de la vida política también, que lo único que le transforma la vida a la gente es el cumplimiento de la política pública. Yo le hago estas preguntas que van más allá de su gestión, porque usted es una persona que lee la política, usted además fue asambleísta constituyente, y usted fue parte del proceso político anterior. Para mí es importante conocer su visión sobre lo que está pasando hoy. Por eso estas preguntas sobre hacia dónde se proyecta, si se va a dejar de seguir viendo el retrovisor. Porque al final del día, este año, seguimos hablando de lo mismo que hablamos el año anterior desde el punto de vista político. Muy poco se habla de las dificultades de este año, por ejemplo, los despidos en el sector público. ¿Cómo valoran ustedes a la interna la situación económica del país y el hecho de que este año miles de ecuatorianos se quedaron sin empleo? Fabricio, es una situación compleja. Digamos, creo que a nadie, estando al frente de una institución, le gusta decir a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, que es el último día de trabajo y que le van a notificar. Digamos, eso a nadie, asumo yo, le gusta anunciarlo. Sin embargo, frente a una situación económica que ha requerido el esfuerzo de distintos sectores, han habido que tomar medidas que son complejas, y en esas medidas complejas está sin duda esta optimización laboral en las instituciones públicas, pero también sirve, Fabricio, para que podamos mirar, digamos, más allá. Es decir, hay instituciones públicas que tienen gran cantidad de gente que uno no sabía qué hacían. Mucha gente estaba vinculada en esas instituciones para hacer cosas pequeñitas, y al revisar uno si esas personas cumplen los perfiles, no los cumplen, digamos, ha habido que generar ajustes en ese sentido. Pero también hubo anuncios apresurados, por ejemplo, el de la propia institución que usted representa, que era Secretaría de Gestión de Riesgos, que inicialmente se anunció su eliminación a través de una absolución con el Ministerio de Defensa, y luego del sismo que provocó daños en Cumandá, provincia de Chimborazo, resulta que se dieron cuenta, y bueno, para no quedar mal, dejó de ser secretaría y se transformó en Servicio Nacional, ¿no? Digamos, o sea, hay casos y casos. Hay un cambio institucional que se ha venido desarrollando a todo nivel. Digamos, la mayoría de instituciones han pasado por un proceso de reingeniería de las mismas, en esta mirada de optimizar. Por lo que le decía, hay algunas que tienen gran cantidad de funcionarios que en muchos de los casos uno no sabía a ciencia cierta qué mismo estaban haciendo en la institución. Hay otras que son mucho más técnicas, como la nuestra, por ejemplo, el EQ 911. Estas instituciones son mucho más pequeñas y son instituciones que prestan servicios determinados. Creo que en esta mirada de poder hacer una reingeniería institucional, ha habido también que ir priorizando los modelos de gestión, ha habido que ir revisando un sinnúmero de aspectos estructurales. ¿Pero responde a una planificación o más bien esto se hace al ojímetro, ministra Ocles? No, yo creo que hay una planificación, hay una necesidad de generar un Estado que pueda verse y pueda sentirse como más eficiente. Ha habido esta necesidad de
vuelvo y repito, de hacer una revisión a la interna, pero también de poder tener en este proceso de reingeniería instituciones que puedan cumplir con su labor, que puedan ser bastante óptimas y eficientes en el cumplimiento de la política pública. ¿Este es el gobierno de las libertades, como dice recurrentemente el presidente Moreno y varios de sus ministros? ¿Es el gobierno de las libertades, ministra? Yo creo que ha habido un cambio interesante. Creo que esta posibilidad de tener una independencia de poderes facilita muchos de los procesos. ¿Hay esa independencia de poderes? Yo creo que sí, Fabricio, no hay una incidencia, aquí no hay llamadas a decir haga así o vea de esta manera, actúe de esta manera. Creo que la posibilidad de que las distintas funciones del Estado tengan un funcionamiento autónomo permite entonces que cada una asuma la responsabilidad que tiene cada una de las funciones, como cada una de las instituciones asuma la responsabilidad que tiene frente a los ciudadanos y cumpla a cabalidad con los preceptos para los cuales o con los cuales fue creada tal institución. ¿Usted cree que el gobierno respeta la libertad de expresión? Creo que ha habido una apertura y una discusión al respecto de eso. Creo que he visto además, o las manifestaciones del presidente de la República siempre han sido en ese sentido, y en ese sentido también el accionar de sus ministros. Si hay contradicciones ante eso, obviamente ya cada uno tendrá que responder, pero los principios y los mandatos y el postulado del presidente de la República en ese sentido siempre ha sido de respeto a la libertad de expresión. Lo que usted dice es cierto, cada uno tendrá que responder y yo estoy de acuerdo con usted porque hay casos y casos. Rápidamente, Fundamedios publica el informe de 2019 y dice los malos tiempos continúan, por eso le hago la reflexión sobre el tema de la libertad de expresión. Los datos son contundentes, 2019 es el año más violento contra la prensa en lo que va de la administración del presidente Lenín Moreno. Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Encontrar un número de agresiones equiparable a que retrocederá al 2014 al régimen de Rafael Correa, cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. Fundamedios dice que los malos tiempos continúan. Bueno, ese es un tema que habrá que revisarlo, que habrá que investigarlo. Si eso es así, es súper importante que todos como sociedad y también desde la institucionalidad pública obviamente podamos respetar el principio de la libertad de expresión, un derecho para todos los seres humanos y obviamente para quienes cumplen con la función de la comunicación social. Por eso le preguntaba si el gobierno en verdad respeta la libertad de expresión. Digamos, y es real eso de los aires de Fabricio, si hay libertad. Alguien que no está cumpliendo con ese mandato, creo que hay que visibilizarlo. De lo contrario, digamos, siguen siendo declaraciones que están planteadas. Me parece importante el dato, conocer ese dato, porque creo que entonces hay que investigar qué está pasando con quienes son los responsables de este tema. Correcto. Ministra, gracias por el tiempo y por estos minutos. Hablando sobre la gestión de riesgos en lo que va de este año, la producción de 2020 y obviamente algunos temas de carácter político, tomando en cuenta que la ministra Ocles maneja también los temas políticos. Gracias y un buen 2020. Muy gracias, amable. Fabricio. Un saludo a usted, a la radio, quienes conforman a Primera Hora, y un saludo cordial también a la audiencia de Majestad. Que tengan, como digo yo, que el 2020 sea realmente un año 20 sobre 20. Gracias, Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. 8:28.